¿Nunca os ha pasado que un día os levantáis, os veis al espejo y decís, ¿realmente me veo así de horrible? ¿La gente me ve tan mal como me estoy viendo yo? Bueno, la verdad es que esto me lleva pasando, diría que el último mes, un poquito más, y no sé por qué en concreto, pero me siento horrible. Sé que es algo normal sentirse mal de vez en cuando con uno mismo, pero hay un punto en el que dices tú, ¿qué me pasa? ¿Por qué me veo tan mal? ¿Siempre me he visto así de fea? Generalmente esto es algo mental, o sea, no es que de un día para el otro pases de verte normal o de no darte mucha importancia a de verdad tener demasiada autopercepción. Yo siento que es el error, ¿no? Porque uno como que se percibe demasiado y te ves todo, te ves absolutamente hasta el más mínimo detalle. Tú te ves cosas que dices tú, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? Así que por aquí os voy a enseñar qué es lo que hago para intentar arreglar este desastre. Lo primero, que es lo que me suele perturbar más, es mi pelo. Yo tengo el pelo de color castaño. Cuando me empieza a crecer la raíz, realmente se nota una franja de color bastante potente. Sé que es algo con lo que debería estar como más pendiente. Sí, realmente. Solo me tiño el pelo cada vez que noto una franja gigantesca de color. Así que por aquí os dejo disfrutando de cómo entro en pánico tiñéndome el pelo. La verdad es que debería usar más de una caja de tinte porque solo me sirve para la raíz, pero no me apetecía andar comprando 5 botes de tinte para teñirme toda la melena. Bueno, ya me he secado el pelo y se me ha quedado bastante negro. Tenía miedo realmente de que se me quedase medio azulado, porque cuando se estaba secando, de verdad como que el dedo se me quedó de azul y yo estaba como entrando en pánico. De hecho, os compartí mis inquietudes por el grupo de Instagram, pero bueno, se fue el momento de pánico y bueno, quedó bastante negro. Lo que pasa con mi pelo últimamente es que tengo como muchos pelitos cortos. ¿Qué es esto? ¿Veis este justo? Que está tieso. Yo pensé que eran despeinados, pero son como muy corticos, ¿veis? Es que ese de ahí, que está recto, me hace mucha gracia. Está como... Tardé 2 segundos en decidirme que quiero arreglarlo ya. Es que ni siquiera están iguales, miradlos. Este está más corto que este. Tengo miedo. Hay dos opciones, o que no quede tan mal y lo pueda camuflar de alguna manera, o que quede peor y tenga ganas de llorar. Creo que va ganando la segunda opción. Tengo -3 de autocontrol. Siento que como que no lo corté demasiado. Sigue demasiado largo, así que vamos a cortarlo un poquito más, porque ¿quién ha dicho miedo? Tengo miedo. Vamos a agarrar esto y por aquí. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Voy a hacer presencia de mis skills de tutoriales. Hacemos así. ¿Qué he hecho? ¡Oh, my God! Creo que me pasé. Solo un poquito. En mi mente era mejor idea, ¿vale? Dime que se ve bien, por favor. Lo bueno... Y si me lo dejo suelto, pues en 1 o 2 meses ya está como antes, ¿no? Pues no me disgusta. Me gusta que estén más corticos. Es que antes los tenía muy largos. Que no me gusta mucho peinarme como así, porque siento que tengo cabeza de huevo. O sea, con el pelo suelto, todo bien. Pero cuando tengo el pelo recogido, como que tengo entrada. Estoy medio calva. Mira, me voy a estar quieta, voy a guardar esto y voy a hacer como que no ha pasado nada. Aunque no es gran cosa, para mí noto la diferencia. Depilarse. Tengo ahí 4 pelos que me salen por fuera de mi mini ceja y el bigote, que ya empieza a tener un cierto parecido con un líder político.
Como me pase, quitándome uno o más, me quedo sin ceja. Ay, y se dolió. Ahora procedemos con tema bigote. Capaz no se nota desde ahí, pero es que yo lo veo, ¿vale? Yo lo veo. Y es lo importante. Oh. Creo que ahora se me nota todo esto rojo, pero es que... Oh, me voy a echar cremita o algo porque ahora me duele. Ahora toca arreglarse las uñas y no va a ser diferente. Me perturba que estén un mínimo de largas. Me gusta que estén al borde del dedo. Como veis aquí no las tengo muy largas, pero vamos a cortarlas hasta que me corte un pedazo de dedo si hace falta. Me gusta limar la base. No sé si sirve de algo, pero yo siento como que se adhiere más. ¿Tiene sentido, no? Y ahora vamos con el color. Este color rojo la verdad es que me gusta mucho. Antes siempre me las pintaba de negro, pero sentía como que era muy brusco. Y luego, para seguir protegiéndolas aún más, vamos a echarle un barniz transparente para que dure más aún. Porque es que, oye, lo normal es que me las pinto un día y a las 2 horas, ni siquiera al día siguiente, a las 2 horas ya no tengo nada. Hasta aquí suele llegar lo que hago como para mantenerme y no verme mal. Generalmente esto debería hacerlo de vez en cuando, sí, pero cuando uno está medio deprimido, medio decaído, pues como que se descuida y eso lo vas notando a largo plazo. En vez de teñirme el pelo una vez al mes, lo hago cada 3-4 meses. Digo yo, tengo el pelo hecho mierda. Pero bueno, hay que intentar mantener la constancia. Pero como no se iba a quedar hasta aquí este vídeo, porque siempre hay que arriesgar, vamos a probar cosas fuera de lo normal, cosas diferentes. Y el primero sería un lifting de pestañas. Me fié de un tutorial porque... ¿Por qué no? Si a ella no se le ha caído un ojo, ¿por qué se me va a caer a mí? Me estoy exponiendo de una manera crítica. Es decir, ahora mismo, cuando vaya a editar esto, me voy a ver horrible. Porque llevo todo el día trabajando en el ordenador y tengo la cara lavadita. No me he echado absolutamente nada. Este sería un paso nuevo. Vamos a estar probando esto, que es un lifting de pestañas. Es como para que se queden curvaditas. Yo tengo las pestañas rectas, así, tiesas hacia abajo. Así que bueno, pues vamos a intentar solucionarlo. ¿Cómo se abre? Ah, aquí. Voy a ver un tutorial. Porque, aunque tengan las instrucciones, la verdad es que me da... no me fío. Me fío de la gente a la que se le quema un ojo, no me fío de las instrucciones. Porque evidentemente en las instrucciones me van a querer decir que es lo mejor del mundo. ¡Ay, qué fea que estoy! Pone que es para las pestañas, pero vale también para las cejas. Pero espérate porque te lo pongo más fácil. Solo vamos a utilizar estos dos de aquí. Ajá. Lo más importante son los moldes. Pero hay muchos de 1 y 2. ¡Socorro! Tus pestañas y vamos con el Pegamento. pegamento. ¿Cómo se usa este espejo? Y pegárselo sin aplastar ninguna pestaña. Súper importante porque como las pegues es como se van a quedar. A veces me pregunto seriamente qué se me pasa por la cabeza. La verdad. Lo intenté seguir, me empezó a picar un ojo, entré un poco en pánico. Intentaba no reírme, ¿vale? Intentaba no reírme, pero es que parecía que me habían dado un puñetazo en el ojo. ¿Qué carajo me está haciendo? Si me río, se me despega. No tienes que moverlo, no parpadees. No puedo no parpadear si los tengo abiertos. Se nota la diferencia, yo la noto muy leve porque creo que me equivoqué de tamaño, pero yo la noto. Pero bueno, eso es algo que solo noto yo y seguramente no note absolutamente nadie más. Igual que las cejas, tiene que ser mitad y mitad, pero mitad y mitad a ojo, que no tengo nada de vergüenza saliendo así en internet. Ahora revolvemos y procedemos a untarme la ceja. Me gustan oscuras, así que no pasa nada. No pasa nada.
Ahora realmente no me vais a ver como muy arreglada porque acabo de salir de la ducha porque tengo que irme a hacer unas cositas bien de mañana. Pero básicamente lo que quiero deciros es que es muy normal sentirse mal de vez en cuando y que uno mismo siempre se ve cosas que nadie más ve. Yo cuando voy por la calle no voy viendo si alguien tiene 4 pelos en el bigote, si tiene las cejas bien teñidas o si tiene raíces o está despeinado, porque es que no me fijo realmente. Realmente solo soy yo la desgraciada que lo noto. Porque yo me veo unas ojeras así de grandes Y destruida que parece que me ha pasado un camión por encima. Es difícil, pero uno tiene que aprender a conllevar las cosas e intentar no tener tanta autopercepción. Y bueno, siento que uno siempre tiene que cuidarse un poquito para sentirse bien, pero tampoco... pero que tampoco llegue a ser como una obsesión. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un like y un comentario por aquí abajo, cualquier cosa que me queráis decir de recomendar vídeos. Así que nos vemos para la próxima semana. ¡Chao!